Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos y estudiantes, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes les quiero dar la bienvenida para continuar estudiando en esta ocasión este capítulo 9 de la Epístola de San Juan, y si le vamos a dar título a estas dos lecciones, podemos decir que es Cristo, el ciego de nacimiento y los ceneos. Le pedimos, antes de empezar, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos envíe su espíritu de entendimiento para que juntos podamos entender la palabra de Dios y el mensaje que Cristo nos quiere dar en estas dos lecciones. Si hay algo que podemos aprender en esta lección es esto: las tradiciones del hombre y las tradiciones de los que se dicen ser iglesia puede ser el enemigo más grande que existe hoy en día para entender y comprender las palabras de Cristo. En estas lecciones vamos a ver cómo el sistema religioso y sus tradiciones previenen la enseñanza y el entendimiento de la palabra de Dios. Te pregunto yo entonces a ti, ¿qué prefieres tú? ¿Creerle al hombre o creer las palabras de Cristo? ¿Qué prefieres tú? ¿Jugar con tu alma? ¿Crees tú que un hombre te va a salvar en el último día? ¿O es la palabra de Dios que te va a bendecir y te va a dar coraje y te va a dar salvación? Con esos pensamientos entonces abran sus Biblias al capítulo 9 del Evangelio de San Juan y leo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre había nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esos días se creía que la enfermedad era causada por el pecado. En este caso, este hombre, como era ciego de nacimiento, no había pecado. Entonces le están preguntando: ¿pecaron sus padres? Pero escuche atentamente la respuesta de Cristo. Aquellos de ustedes que tienen un destino y que en estos últimos días son los elegidos, que van a ser entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio de Cristo, siendo testigos de Él. Escucha atentamente. Tienes tú un destino, de la misma manera como este tuvo un destino. Escucha. Y respondió Jesús y dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué nació? Para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de este hombre, de la misma manera como las obras de Dios se van a manifestar en tu vida en estos últimos días. Me es necesario, dice Cristo, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y en eso estamos en las noches, el día de tinieblas, cuando pocos enseñan la palabra de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras tú estés en Cristo, hermano, recibirás luz de su palabra y bendición de Él. Es la única manera. Continuando, versículo 6. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esta palabra Siloé, si lo miramos de una manera más profunda, ¿qué quiere decir? Enviado. De la misma manera como Cristo ha sido enviado a nosotros por el Padre, Él, Cristo, está enviando a este ciego al estanque de Siloé. 2 testigos, 2 enviados. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, se preguntan: ¿cómo es posible que este ahora mire? Y unos decían: Él es. Y otros decían: a Él se parece. Pero Él decía: yo soy.
10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? O sea, estaban completamente asombrados de lo que había pasado. Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí mi vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. O sea, querían saber dónde estaba Cristo. Escucha, ponga atención ahora cómo reacciona el sistema religioso, las costumbres del hombre. Escucha atentamente. Y llevaron entonces ante los fariseos el que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, en el día del reposo, donde nadie debería de estar trabajando, Cristo sanó a este ciego. Escucha atentamente. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: estos en verdad son los ceneos, por eso digo yo. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces, 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, estos milagros en el día del reposo. Y había disensión entre ellos, o sea que había pugna entre estos mismos ceneos acerca de la persona de Cristo, que había sanado en el día de reposo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Pero los judíos, escucha ahora atentamente, ya no estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los judíos, de los ceneos, aquellos que no creían. No creían que él había sido ciego y habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Clásico ceneo. La manera de actuar es clásica ceneo. Ellos no creen en Cristo. Aún hoy en día, en la ciudad de Jerusalén, no se enseña la palabra de Cristo. Es prohibido enseñar a Cristo ahí. Y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea que los padres sabían que había nacido ciego. Pero cómo ve ahora, eso no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. O sea, los padres defendiendo a su hijo, pero escucha atentamente, como hoy en día está pasando en las sinagogas. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, que fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. ¿Se están dando cuenta, hermanos, cómo actúan los ceneos? Actuaron de esa manera en ese tiempo y aún hoy en día continúan actuando de la misma manera. Como les digo, en la ciudad de Jerusalén es prohibido predicar a Cristo, es prohibido enseñar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nunca creyeron que Cristo es el Mesías. Ellos todavía están esperando el Mesías de él, que es Satanás, a su padre, como vimos en el capítulo 8, versículo 44. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, porque vamos a ver otro encuentro entre Cristo y estos falsos. ¿Por qué? Para que se manifieste la obra de Dios en los milagros, como sanó a este ciego.
Gracias por escuchar, hermanos. No te pierdas la siguiente lección. Dios te bendiga.